debemos ir a la página de CapCut.com. Le daremos al primer resultado y cliqueamos en Started. Se nos abrirá CapCut listo para usar. Le daremos en Upload para buscar el video que vamos a editar. Empezará a importar. Una vez importado, saldrá este mensaje. Lo arrastramos a la línea de tiempo. Tenemos la previsualización y a la derecha las propiedades del video. Si queremos cortar un clip, ubicamos esta barrita en el lugar a cortar y le damos a este icono. Y listo, se habrá cortado. Podemos silenciar una pista con esta bocina. Si queremos deshacer lo que hemos hecho, le damos a esta flechita. Se desharán los cambios. Para hacer zoom a la línea de tiempo, podemos presionar Control más el scroll del mouse hacia atrás, o simplemente hacerlo desde aquí. Aquí tenemos la duración del proyecto. Aquí podemos cambiar el formato de nuestro video. Le pondré para TikTok. Ahora tengo que encuadrar las partes que quiero que se vean. Dándole aquí, lo ponemos en pantalla completa. Si le damos clic a nuestro clip, nos aparecerán sus propiedades: audio, velocidad y animación. Con esto podemos ajustar la escala, con este otro la posición y la rotación. O simplemente hacemos todo esto desde la pantalla. Con esta controlamos la opacidad del video. Si achicamos un poco el video, podemos ponerle un fondo como ven en pantalla. Tenemos varios formatos desde color y desenfoque. Tenemos el apartado audio. Aquí podemos subir o bajar el volumen. Tenemos el Fade In y Fade Out para la aparición y desvanecimiento de la música. Tenemos reducción de ruido si lo queremos aplicar. En la opción de velocidad, podemos cambiar la velocidad del video y la duración. Si bajamos la duración del video, irá más rápido para adaptarse a la duración que le hemos puesto. En animación, podemos colocar una animación de entrada. También podemos poner una animación de salida. Podemos agregar animaciones combo. Finalmente, elegiremos la duración de cada animación. En stock de video, tenemos muchos videos que podemos añadir a nuestro proyecto. En audio tendremos música para agregar. Pero ojo, mucha de esta música tiene copyright. Le damos clic a nuestro audio y saldrán las propiedades. Podremos editar la velocidad y agregarle efectos curiosos. Podemos agregar textos. Le damos aquí en más. Podemos elegir la duración del video y poner lo que queramos. Podemos editar el color y formatos, espaciado y tamaño. Además de agregarle un fondo, agregarle sombra y configurarla. También podemos agregar efectos a nuestro texto. En este apartado se pueden agregar plantillas con efectos ya hechos. Tenemos muchos para escoger. En Create Caption podemos poner subtítulos. El primero reconoce voces en el video y el último las voces de canciones. Lo hace automáticamente y las pondrá como subtítulos. Por ahora solo está disponible en estos idiomas. Si queremos agregar subtítulos nosotros, podemos hacerlo manualmente con la opción del centro. Le damos a agregar
y podemos escribir lo que queramos como subtítulos. Se puede agregar animación también a los textos. En Text-to-Speech podemos hacer que se lean nuestros textos en voz alta. Elegiremos entre estos idiomas. Podemos agregar diversos stickers y darle animaciones. También agregar efectos y overlays. Además, se puede colocar transiciones entre dos clips. También tenemos muchos filtros para agregar a nuestro video. Cuando tengamos todo listo, le daremos a exportar. Nos pedirá que iniciemos sesión. Le daremos a Login. Podemos iniciar sesión con Google, TikTok o Facebook. Hecho esto, le damos a exportar. Le pondremos nombre, elegiremos la resolución, ahí hasta 4K, elegiremos la calidad de exportación, la velocidad de fotogramas y finalmente el formato. Le damos aquí y comenzará a procesar. Una vez terminado, le daremos a los 3 puntos y descargar. Elegimos dónde lo guardaremos y listo.